Un tuit enviado hace pocas semanas, aparentemente contra el presidente Rafael Correa, hizo que el gobierno anunciara que emprenderá acciones penales contra este tuitero. Se llama Dani Ayala, y su abogado, el doctor Ramiro García Falconi, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un honor. ¿Ya está emprendida la acción contra este señor Ayala? No exactamente. Lo que hay es una petición suscrita por el señor presidente de la República de un acto urgente, de un informe preliminar, digamos, previo al inicio de una indagación previa, pero ya en este se hace referencia a una incitación al delito en base de un tuit que decía retuitea. Es decir, para los que no estén familiarizados con el lenguaje del Twitter, un tweet es un mensaje que se envía a conocimiento de la comunidad que está en Twitter de hasta 140 caracteres. Retuitear es reproducir este tweet, reproducir este mensaje. Sí. Entonces, el tweet decía retuitea. El mensaje del tuitero era retuitea, es decir, reproduce si quieres que muera Correa. Eso decía. Punto. Eso era todo. Bueno, es decir, un tweet que puede considerarse desagradable y hasta de mal gusto, pero que por parte del presidente al parecer se lo considera una incitación al delito. Usted como abogado y experto en temas penales, ¿no hay incitación al delito? Por ningún lado. Pensar en esto como incitación al delito es delirante. Por varias razones. Primero, delirante. Delirante, claro, porque esto es más o menos como decir, retuitea si crees que debería estar enfermo Correa y considerar que esto es una tentativa de lesiones. Pero obvio, es decir, no hay una incitación. Una incitación al delito debe tener destinatarios determinados, acciones, debe especificar acciones determinadas y debe tener la capacidad de motivación tal que pueda generar la comisión de un delito. Si yo digo retweet porque muera, por ejemplo, la familia de Ramiro García, evidentemente no hay delito. Ahora, si a usted le sacan un tuit diciendo retuitea si quieres que se muera Ramiro García y su familia, por supuesto que no existe delito. Esto no usted no emprendería una acción. Jamás en la vida. Es decir, esto es más o menos como pensar que eso es casi como considerar que como en los bosques caen rayos frecuentemente, mandarle a una persona al bosque con la esperanza de que le caiga un rayo. Es decir, una cosa de locos. Ahora, si es que en los temas en que ha planteado Correa esta incitación a la Fiscalía, se entablara una acción judicial, ¿qué le podría pasar al señor Ayala? Mire, hay un problema serio. Y es la utilización del sistema penal como un brazo armado del poder. Y eso ya está ocurriendo desde hace varios años. Exacto, pero esta es una arista. Bueno, también ocurrió en el Ecuador de Febres Cordero, recordemos, ¿no? Es decir, no es la primera vez. Lo recuerdo perfectamente porque si usted recordará, y mucha gente ya no recuerda por la propaganda del gobierno, yo fui un crítico muy constante del gobierno de Febres Cordero. Él me decía el number one, así se referían. Cosas de la vida. Sí, mire, todo esquema autoritario, y vemos que esquemas autoritarios que provienen de diferentes vertientes ideológicas terminan confluyendo en las mismas prácticas. La práctica del control de la justicia, la práctica del uso abusivo, autoritario del sistema penal, sobre todo. El sistema penal es el ámbito en el cual se encuentran en mayor estado de vulneración los valores fundamentales de la Constitución. Claro. Si usted quiere saber cómo funciona un sistema constitucional, vaya al sistema penal. Vea cómo esa sociedad trata a sus presos, a sus procesados, a su nivel de garantías. Y esto justamente es lo que está sucediendo. Entonces, se está utilizando al sistema penal como un instrumento de control social directo. Sí. Pero esto ha sucedido otras veces, pero nunca como ahora. Claro, ahora ya hemos pasado del control social al disciplinamiento social, que ya es un paso mucho más grave, ¿no? Más fascistoide. Pues, pero sin lugar a dudas. Bueno, pero ¿qué le podría ocurrir? ¿Cuál podría ser la acusación concreta contra el señor Ayala y cuál podría ser la pena? Bueno, podrían acusarle de violación. Es decir, podrían acusarle de cualquier cosa. Bueno, pero en este caso es incitación a la violencia. Mire, pensar que un retweet o que un tweet que diga retuitea o reproduce si quieres que se muera X persona, quien sea, es una incitación a la violencia. Implicaría, y que esto además constituye delito, implicaría considerar como delictual prácticamente todas las actividades que nosotros realizamos. Es más, se me ocurre que el 95% de la programación televisiva podría ser una incitación a la violencia. Por ejemplo, pero ese tuit se refería al presidente de la República. Mire, ni siquiera hace una referencia específica. Habla retweet si quieres que se muera Correa. Punto, no más. Más allá de que podamos entender
que se refería al presidente de la República, en ningún momento está diciendo vamos a matar a Correa o organicémonos para matar a Correa, de ninguna manera. Mire, ¿cuánta gente, a usted, a mí, a quienes de alguna forma estamos expuestos mediáticamente, nos deseará la muerte en su fuero interno y expresará además ese deseo hacia su fuero externo? Bueno, ha habido incitaciones directamente a la violencia contra mí por parte de trolls. Claro, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es vamos a matar a Jorge Ortiz y otra cosa es retuitea si queremos que Jorge Ortiz se muera, claro. ¿Verdad? Entonces, en el fondo, lo que se está tratando es de ampliar el ámbito del poder punitivo al campo de los deseos, o sea, ¿usted siente que los pensamientos, el gobierno está ideas. tratando de sembrar el terror? Mire, ¿eso es lo que dice? Lo que estoy diciendo es que el gobierno está acudiendo a los esquemas medievales de control del pensamiento. Cuando en 1215, en el siglo XIII, luego del Cuarto Concilio de Letrán, se instituye el procedimiento inquisitivo por parte de Inocencio III, justamente tenía por objeto el control del pensamiento, de las ideas, de las creencias, de los dogmas. El mismo año en que fue firmada la Carta Magna. Que el mismo Inocencio III, 3 meses después, la derogó a pedido de Juan Sin Tierra. Exactamente. Entonces, justamente, ¿no? Este Papa tenía la idea de controlar el pensamiento, de controlar las ideas. ¿Usted siente que Correa se está pareciendo a Inocencio III? Yo creo que hay una cruzada clarísima en contra de las manifestaciones del siglo XXI del pensamiento, que es, por ejemplo, la comunicación y la expresión. Usted ve los periodistas, o quienes yo no soy periodista, soy abogado, pero ejerzo también periodismo de opinión a través de una columna en un diario muy importante. Usted ve que los columnistas estamos expuestos a una serie de ataques, unos relativamente violentos, por ejemplo el escarnio en las sabatinas, el escarnio presidencial sin posibilidad además de réplica directa. En otros casos usted recordará la incitación a los golpes a Martín Pallares y algún otro periodista. Y por supuesto la forma más violenta, sin lugar a dudas, de reacción del poder es la utilización del sistema penal. Lo triste es que existe fiscales y jueces que se prestan a esto. Ojo. Parece que no les queda más remedio porque es o lo hacen o se van. Bueno, ojo, sí, la dignidad yo creo que tiene un límite. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, es decir, claro. Es como que a usted como periodista le dicen, dices esto o te vas. ¿Por dónde le cierro la puerta y le apago la luz? Claro. Cosa, ¿no? Entonces, yo creo de hecho, muchos periodistas pasamos dificultades, persecuciones, pobrezas, limitaciones por no dar nuestro brazo a torcer y entregarnos al poder, como han hecho muchos que ahora se llamaban periodistas y que ahora son tristes boletineros, que lo que hacen es repetir las consignas oficiales. Usted está viendo, por ejemplo, que en los medios oficiales están llenos de seconds y thirds, digamos, en un lenguaje de box, de segundones que ahora están ocupando cargos estelares no por mérito, sino por su afinidad con la posición parlamentaria. No es que tienen talento para el periodismo, sino mucho, nunca, talento para la... Cuando tuvieron que competir bajo condiciones de mercado, por supuesto, nunca estuvieron en primera línea. Pero, bueno, esas son las reglas ahora y eso es lo que hay. Pero claro, el problema es en qué estado están los derechos. Y los derechos, sobre todo el derecho a la comunicación, yo creo que pasa uno de sus momentos más críticos, no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Usted ve la arremetida frontal que ha tenido, por ejemplo, Cristina Kirchner contra el grupo Clarín y contra los medios que mantienen claro, en los países del socialismo del siglo XXI la prensa está perseguida. Ni qué hablar, es parte del modelo. Ni qué hablar del modelo gubernamental venezolano, en donde el último medio crítico, que era Globovisión, ahora ya está en manos de afines al gobierno. Pero claro, resulta que siempre las tecnologías sobrepasan a los controles gubernamentales. El afán y eso ya ha sido una constante en la historia, ¿verdad? O sea, no en vano los primeros periódicos que tuvo que sacar Espejo fueron anónimos en imprentas subrepticias y con firmas falsas. Volvamos al tema actual. ¿Usted cree que lo del señor Ayala es legítimo, haber dicho lo que dijo, haber escrito lo que escribió? Mire, me parece, y yo se lo he dicho a él, yo no estoy en absoluto de acuerdo primero, no le deseo la muerte a nadie. Segundo, me puede parecer hasta de mal gusto, pero no podemos descubrir... ¿a usted le parece de mal gusto lo que hizo el señor Ayala? Me parece de mal gusto, me parece desagradable. Sin embargo, lo va a defender. Pero sin lugar a dudas, porque acá no estamos de un concurso de estética, estamos hablando de un juicio penal. Estamos hablando de un proceso penal. En un proceso penal, por mucho que... Mire, a ver, por ejemplo, a mí me puede parecer horroroso lo que dice a mucha gente, pero
defendería hasta la muerte su derecho de decirlo. Eso es muy volteriano. ¿Verdad? Pero eso sin lugar a dudas, o sea, porque soy un convencido de las libertades. Por supuesto. Y mi posición es pública. Soy un convencido de las libertades, por eso defiendo, por ejemplo, el matrimonio igualitario, por eso defiendo los derechos de las mujeres, por eso defiendo los derechos de las minorías, por eso estoy en contra de una minería a cielo abierto expansiva, bueno, por una serie de cosas, y por esta misma razón yo defendería a este señor que ha expresado una idea con la cual yo no estoy de acuerdo, además de una forma en la que yo no comparto, pero que de ninguna manera justifica un procesamiento penal, porque eso implicaría ya entrar a controlar penalmente el campo de las ideas, de los pensamientos. Las tecnologías siglo XXI, el aparecimiento de las redes sociales, que además han constituido una especie de canales de comunicación individuales, que son importantísimos. Yo creo que tienen que ser ya tratados, ya es hora de que jurídicamente los tratemos, es decir, no entender a las redes sociales solo como fenómenos sociológicos, no solamente como fenómenos comunicacionales, sino como fenómenos jurídicos. Sí, de acuerdo, pero no pueden utilizarse las redes sociales para fomentar el odio. Sin lugar a dudas. El decir que se muera tal persona. Me desagrada. Mire, yo podría decir que el mundo, por ejemplo, a mí me parece que lo que hizo el señor Leal es muy desagradable. ¿Sí? ¿No? Me parece terrible que haya trolls pagados para destilar odio y atacar a todo el mundo. Y a propósito de esto, existe todo un grupo a ver, para quienes no están familiarizados con el tema del Twitter. El troll es una cuenta que se abre bajo una identidad ficticia. Y le aseguro que la gente que nos oye sabe quiénes son. No hace falta la explicación. Se utiliza plenamente en algunos casos para decir aquello que desde la posición frontal no se atreve. Claro. Entonces se busca el anonimato. Hay, por ejemplo, una troll insignia ahí en Twitter aquí en el Ecuador, que es Lola Cienfuegos, que dice una cantidad de vascosidades terriblemente grosera con quien debate. ¿Empleada del gobierno? Pero siempre defiende las posiciones gubernamentales, pero además lo hace siempre desde lo ruin, siempre ensucia el debate, siempre buscando el argumento, siempre buscando ponerle a la otra parte a debatir consigo mismo, siempre en base de falacias. Y bueno, esto evidentemente desde sectores gubernamentales. Clarísimamente desde sectores gubernamentales. Es más, o sea, el problema no es cuál es la identidad de este troll, porque no creo que tenga una identidad, tiene varias identidades. Hay varias personas que manejan esta cuenta, de lo que he podido ver de los debates que he mantenido a través de Twitter con esta cuenta, digamos, que no es una persona, son varias alrededor de una sola cuenta. Pero volviendo al tema, el tema es el control del pensamiento y el miedo como política gubernamental, y eso sí resulta gravísimo. El control del pensamiento, por supuesto, y el miedo como políticas de gobierno. Por supuesto, el control del pensamiento por la vía del miedo. Voy a controlar lo que piensas, porque ¿qué mayor control de lo que piensas que controlar la expresión de lo que se piensa? Hace un rato usted fue volteriano, en este momento está orwelliano, el control del pensamiento. Sí, es decir, es una especie de Big Brother, ¿no? Es una especie de... Pero además de una sociedad que de alguna manera se está jactando de esto. Mire usted la conexión que tiene lo que estamos hablando con el modelo de seguridad que la sociedad mismo pide. Cuando nos ponen una cámara de vigilancia cerca de la casa, nos sentimos más seguros. Y eso es un contrasentido, porque realmente lo que nos están es vigilando. Es decir, hay un contrasentido social que yo creo que debería analizarse con mucho más profundidad. Hasta dónde la sociedad mismo va, de alguna manera, fomentando estos esquemas autoritarios de represión, de vigilancia, de control, de miedo, ¿verdad? Por la vía de discursos como el de seguridad ciudadana, por ejemplo. Claro, el señor Ayala no se va, se queda, usted lo defiende. Él continúa haciendo... Usted tratará de que quede en libertad. Por supuesto, es decir, en lo que venga, él tendrá una defensa. Pero vamos a ver qué es lo que viene después, porque vuelvo y repito, todavía no tenemos ni siquiera una negación previa, lo que tenemos es una petición de unos actos previos, digamos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver si se presenta una denuncia o en qué sentido se continúa. Pero más allá de que se continúa o no, el mensaje para mí está clarísimo. La utilización simbólica del derecho penal. El derecho penal como un símbolo de represión. Y esto sí es grave. Y más grave todavía en un gobierno que se precia de izquierda, de progresista,
¿verdad? Y yo creo que eso sí es un contrasentido con la izquierda. Bueno, ha habido gobiernos de izquierda en la historia Sí, con seguridad. Desde 1917. La historia nos ha demostrado que la izquierda puede ser igual o más represiva que la derecha al momento de ejercer poder. Pero más allá de las ideologías, ¿no? Es un contrasentido contra la base propia de su discurso. Un discurso que en sus orígenes estuvo basado en más garantías, en más democracia, en más participación. ¿Qué participación puede tener si estamos coartando a quien piensa diferente en redes sociales? Esto yo creo que rompe completamente. Entonces, vuelvo y repito, y el tema de las redes sociales hay que tomarlo con mucho cuidado. Puede ser un motor de debate enorme, interesantísimo y muy positivo. Pero por otro lado siempre habrá gente que quiere ensuciar el debate, gente que quiere llevar el debate al lodo, claro, a lo ruin, y eso es lo que no hay que permitir. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Jorge. El doctor Ramiro García Falconi, que es el abogado de este señor Ayala, Dani Ayala, ¿verdad? Dani Ayala, quien envió un tuit que al gobierno le pareció ofensivo y peligroso.